Bendiciones, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El Señor les bendiga rica y poderosamente. En esta oportunidad quiero hablarles de lo que de una u otra forma durante días les prometí que iba a hablar y bueno, hicimos una especie de interacción junto con todos ustedes para hablar de un tema particular y es el tema de la Navidad. Ese tema que de cierta u otra forma es súper controversial y sí, súper controversial porque durante muchos años se ha debatido el hecho de saber si de una u otra forma la Navidad es de Dios o no es de Dios. Ese siempre ha sido un punto de, de debate dentro de la iglesia cristiana. Hay hermanos que por lo general no celebran la Navidad y hay otros que, bueno, simplemente la celebran. En mi caso, pues yo nunca he querido entrar en ese debate, lo creí innecesario hasta este momento, porque bueno, hace unos días atrás les he estado compartiendo videos de algunos hermanos, entre ellos nuestro hermano Carlos Erazo, que compartía acerca de algunas películas que no tenían la misma tonalidad navideña que antes escuchábamos o veíamos dentro de las películas. Ahora han tenido otro tipo de contenido donde en este caso eh, La Roca, Dwayne Johnson, busca al hermano de Satanás para rescatar a Satanás. Esa película que hoy por hoy se está promocionando en diferentes plataformas digitales. La otra película también les hablé acerca de ella, o sea, les compartí un video, la reacción de un hermano, donde habla que en este caso ahora Satanás es Santa Claus, o sea, y hacen una referencia de devoción a Satanás en otra película de Jack Black. Entonces, yo empecé a investigar el por qué ahora tenían esa connotación. Y en medio de esa búsqueda, tratando de poder ver por qué ahora tienen esta tonalidad tan mística, tan diabólica, tan horrenda para transmitir el mensaje navideño y por qué no lo siguieron haciendo como anteriormente, en este caso Hollywood lo venía haciendo con películas de compartir, de familia. Sí, por supuesto estaba Santa Claus o en otros países hablan del Papá Noel. O sea, eran como quizás más sanas, más digeribles, ¿no? Para, en este caso, compartirlos con los niños y en mi percepción, o sea, ver ese tipo de cambio tan drástico me hizo investigar al respecto. Y bueno, me conseguí con este video que les compartí y yo me quedé como que, Dios mío, esto no es lo que yo me imaginaba. En cierto aspecto, pues yo nunca quise entrar en ese debate, nunca, por Dios, a pesar de ser una persona que le gusta investigar, nunca quise entrar en ese debate si la Navidad es eh, bíblica o no es bíblica, si tiene un sentido cristiano o no tiene un sentido cristiano, pero algo me hizo ir más allá y yo recuerdo haber leído un libro llamado Las dos Babilonias. Ese libro de verdad en lo personal cambió mi vida y otro libro de estudio bíblico del doctor Kitin Silva, este, donde hace mención a lo que de una u otra forma la iglesia tradicional o la iglesia católica en este caso, cuando llegaba a una población o a un país y tomaba posición religiosa, ya sea por las buenas o por las malas. Por las malas sé que no le gusta que mencionen porque estamos hablando de la allí. Esa palabra mágica que la gente no le gusta escuchar, la gente católica no le gusta para nada mencionar porque, claro, estamos tratando con lo peor de la Iglesia Católica al mencionar esta frase. Entonces, yo me puse a recordar lo que estudié en esos dos libros, los cuales recomiendo muchísimo porque hace mención a la fusión religiosa
que hizo la Iglesia Católica de manera que las tradiciones que estaban internas dentro de cada cultura no se perdieran, sino que cambiaran una connotación quizás más cristiana, y es por ello que quizás las deidades que tú veías en esa cultura ya no iban a ser las mismas deidades, sino que ahora se cambiaban por las figuras, en este caso, eh, las imágenes que siempre han tenido la Iglesia Católica. Y eso se ve mucho, eh, o se vio más pronunciado aquí en América, cuando la Iglesia Católica toma espacio después de la colonización. Por supuesto, los sacerdotes, los curas no sabían cómo transmitirle la información a las diferentes etnias, y bueno, ellos hacían su locura, como todo, como toda cultura que estaba arraigada sin conocer de Dios, sin conocer de Cristo. Ellos de una u otra forma se afianzaron, ganaron la confianza, y a veces por la fuerza, también sucedió en África y también sucedió en Asia, por la fuerza eh, cambiaban la tonalidad y hacían estas festividades. Eso pasó con culturas europeas, asiáticas, africanas y americanas. Todo eso sucedió durante ese tiempo. Y bueno, esa tipo de mezcla o aleación, o mejor dicho, quiero darle un término propio, eso se llama amalgama, amalgama religiosa. Esa amalgama religiosa fue mutándose al punto de nosotros dejar como una verdad el tema de la Navidad. Asimismo, fue con diferentes culturas. Si vamos al caso quizás más elemental, es lo mismo que está pasando con el Halloween. El Halloween ahora, pues, aquí lo tomamos como una fiesta normal, una fiesta chévere, pero en su connotación su origen es tan horrible, tan pagano como la Navidad. Y sí, yo sé que esto es muy difícil eh, escucharlo, en este caso, eh, cuando veo la connotación y la figurización que va tomando en cuenta el tema de la Navidad, me logro dar cuenta que la Navidad no es ni menos santa, ni en este caso menos pagana que el Halloween. Ahora, yo voy a entrar en el punto de dejar claro algo. Es que yo no me voy a sentar en la silla del juez o voy a decirte a ti, tienes que dejar de creer en la Navidad o tienes que dejar de adorar. Yo no lo hago con nadie. No va a ser la primera vez que hable de un tema tan delicado. Probablemente me vas a dejar de seguir y lo entiendo. Puedes dejarme de seguir, no tengo ningún problema, pero quiero llevarte al punto y al hecho de lo que ha pasado en la historia. A veces aceptamos como verdades cosas de la cultura que no necesariamente son eh, establecidas por Dios. Y como cristiano te quiero decir algo, a veces juzgamos al que celebra el Halloween o al que celebra alguna actividad o algún tipo de festividad católica, simple y llanamente porque está haciendo algo que a nuestra vista o a nuestra percepción no está bien. Pero tú celebras la Navidad. Entonces, no sé si lo logras ver, estamos como en una especie de doble moral. Y eso lo ve la gente, eso lo ve la gente que no cree en Dios. Aquí me siguen muchos católicos y debo decir francamente, no comparto la fe católica, pero no soy quien para condenarte, no soy quien para juzgarte. ¿Sabes quién te va a condenar? La palabra de Dios. La palabra sí lo va a hacer, porque la palabra de Dios dice, nadie os juzgue por bebida, por comida, por día de fiesta, por día de luna nueva o por cualquier tipo de estas cosas. Nadie os juzgue. Pero la misma palabra te dice algunos elementos como que los idólatras no van al reino de los cielos.
Eso te lo dice la palabra. Y este tipo de cosas te va llevando a algo que no está bien, que primero le quita el lugar a Dios. Y la Navidad se fue generando con diferentes mitos que también le están quitando el lugar y la esencia a Dios. Y entiendo, mis hermanos Carlos Erazo, quienes hicieron este video, y gracias por hacerlo. Mi otro hermano, no recuerdo cómo se llama, quien hizo este video, gracias por hacerlo, porque estos videos nos alertan a nosotros como padres a que sí, tenemos que tener cuidado con lo que le enseñamos a nuestros hijos. Pero la realidad es que los productores de esta película no te están diciendo una mentira, te están diciendo el origen verdadero de la Navidad. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos a ellos por la verdad que nos están diciendo? Al contrario, nosotros tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta que esta tiene que ser una oportunidad para nosotros entender que la Navidad no es otra cosa que cuando Jesús nace en tu corazón. Siempre lo he dicho, la mejor Navidad es cuando Jesucristo nace en tu corazón. Cuando tienes esa perspectiva, tú no te aferras a un mes, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Si Jesucristo nació en ese mes, allí es lo más importante. Pero resulta que Jesús nació como un niño, como un adulto, se desarrolló, a su vez como hombre estableció su llamado y su propósito de vida, hizo lo que el Padre le mandó a hacer, murió por cada uno de nosotros, nos redimió de la condenación y del pecado y resucitó al tercer día para darnos libertad, libertad a todo tipo de pensamiento o paradigmas que de una u otra forma nosotros hemos venido arrastrando en el mundo. Jesús no es un escenario de tu calendario. Jesús no es eso. Jesús es tu reposo, Jesús es tu descanso, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Cuando tú en esta oportunidad vas pensando en el hecho de entender de que cierta forma la fecha de tu nacimiento y llega a ese punto, tu fecha de nacimiento, tú celebras un cumpleaños, tú cumples un año y hay una transición de año, pasas de una edad a otra. Ahora la pregunta es, ¿por qué nosotros celebramos el nacimiento de Cristo si tendríamos en este caso que celebrar su cumpleaños? ¿No te has puesto a pensar en eso? Y si tenemos que pensar en este caso en el cumpleaños de Cristo, ¿tú sabes en realidad si nació el 25 de diciembre? No solamente eso, en mi ciudad se celebra lo que se llama la paradura del niño y al mes, prácticamente a los meses de, de la Navidad, entre enero y abril, mayo, hay algunos que lo celebran un poquito más, o muy pocos, pero por lo general la paradura del niño va entre esas fechas, entre enero, abril, y habla precisamente de que paran al niño Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿tú crees que un bebé de meses va a caminar? Por lo mínimo, un bebé de meses camina es a los 7, 8 meses. En mi caso, caminé a los 9 meses. Mi hija caminó al año y 2 meses. Eso quiere decir que es imposible que un niño se pare después de 2 o 3 meses de nacido. Es imposible. Entonces, a veces aceptamos como verdades cosas que no están establecidas en la palabra de Dios. Y yo sé que en este punto voy a herir susceptibilidades con mis hermanos en Cristo y créeme, yo no soy quien para decirte a ti, deja de hacerlo. No, no, estoy en el punto de manifestarte una gran verdad. Es que esperamos esta fecha para buscar de Dios, para orar a Dios, para conocer del gran llamado que tuvo Dios a la humanidad. Y está bien, muy linda la dinámica de recordar el nacimiento de Cristo. Y yo sé que tú en tu corazón lo haces. Pero
evaluemos bien, evaluemos bien. ¿Tú de verdad crees que Jesús nació un 25 de diciembre? ¿No te has puesto a analizar en realidad en qué fecha nació? En realidad nació en un pesebre. Hay un es- capítulo que dediqué al hablar acerca del pesebre del niño Jesús en el episodio 2 del libro de Isaías. Y yo hago mención a eso. Y voy a hablarte durante este tiempo de varios mitos que tenemos de la Navidad que hemos asumido como verdad y no están dentro de la palabra de Dios. Y a veces condenamos a los hermanos a quienes no lo aplican. Condenamos a los hermanos que no colocan arbolitos, condenamos a los hermanos a quienes no colocan luces de Navidad. Hermano, si tú lo quieres hacer, hazlo, pero no condenes al hermano que no lo hace. Al fin y al cabo, las percepciones son distintas y llegar a un meollo de discusión no tiene sentido si en realidad eso es lo que Dios no quiere. La Biblia dice, no contendáis sobre opiniones. Eso no tiene sentido. Sin embargo, ten cuidado cuando muchas veces llegamos y somos tan frágiles en condenar a aquellos que no decoran su casa o no colocan un arbolito de Navidad en su iglesia. Y estamos cayendo de igual forma en lo que muchas veces antes condenábamos. Ay, pero es que los cristianos están alejados de cualquier tipo de celebración. No, para nosotros Jesús no es un mes. Jesús no es un espacio de tiempo. Por supuesto, la Navidad es algo que debemos en este espacio de tiempo aprovechar para compartir en familia, poder compartir entre hermanos, poder compartir entre amigos, poder comer hallacas como los venezolanos comemos hallacas, pan de jamón, pernil, todo eso. Hay muchos que engordan. Eso, bueno, gloria a Dios para los que tienen la oportunidad de hacerlo. Pero la esencia de la Navidad no es un mes, ni la esencia de la Navidad tampoco es el nacimiento de alguien que no sabemos si nació en esa fecha. Navidad es natividad, es el origen de esa palabra. Y esa palabra es nacimiento de Dios en ti. Pero la pregunta es, ¿qué Dios? ¿Qué Dios? ¿Cuál es el Dios que nosotros en este caso eh, proclamamos? ¿Acaso Dios nace? ¿Acaso Dios necesita exactamente nacer todos los años? Entonces, allí es donde quiero llegar. Durante este espacio de tiempo voy a hablar varios mitos que tenemos los cristianos. Y hablo de los cristianos colocando también aquellos que de una u otra forma leen la palabra, pero no se identifican con alguna iglesia, cosa que también respeto, pero que creemos y asumimos como verdad. Por ahí alguien me escribió, ¿puedes sustentar la Navidad con la Biblia? Es imposible. Es imposible. Primero, porque Jesús no nació un 25 de diciembre. Segundo, porque la cultura que estamos está muy desligada de la cultura bíblica, en el que se ejecutó el nacimiento verdadero de Cristo, en el que se gestionó el trabajo de parto de las mujeres en el tiempo bíblico, cosa que lo recomiendo leer en el libro de Fred White, que es fantástico al hablar de lo que es el proceso de embarazo de la mujer bíblica en este caso, y hago mención acerca de ello siempre dentro del estudio bíblico de Isaías, porque creo que es un libro que todo cristiano debiera leer. Acompañarlo, por supuesto, de la palabra de Dios, pero para poder comprender mejor cada aspecto, es importante leer este libro. Y hago mención de ello porque este, nuestra forma de ver la cultura de la Biblia no puede adaptarse a la cultura que tenemos. No, todo lo contrario. Los principios que hay dentro de la Biblia es lo que tenemos que adaptar a nuestra vida, los principios. Pero hoy por hoy hay un montón de cosas que han avanzado. eh, por lo menos decir que la mujer
vistas como mujer y el hombre como varón, bueno, las mujeres y los hombres vestían con túnicas, no se vestían con blue jean. No podemos adaptar ese, eh, ese elemento de la Biblia a la ropa que usamos hoy en día, pero sí podemos adaptar el principio, que es el decoro, que es la prudencia y cómo debe vestir un hombre. Eso sí lo debemos nosotros adaptar. Y de igual forma, las festividades que hay en el mundo. Hay muchas festividades, pero si tú la quieres celebrar, gloria a Dios, si la celebra. Y si no la quieres celebrar, gloria a Dios también. Así que voy a estar subiendo material y contenido. Voy a hablar del pesebre, voy a hablar del arbolito, voy a hablar de la Nochebuena, voy a hablar del espíritu de la Navidad, voy a hablar de las guirnaldas, voy a hablar de todo eso. Y te voy a pedir que compartas este video, me sigas en mi canal de YouTube y puedas también investigar al respecto. No te quedes con lo que yo explico. Eso siempre lo digo en los estudios bíblicos. Si usted necesita buscar más información y es mucho mejor que la que te estoy brindando, amén. Al fin y al cabo, a mí lo que me interesa es que Dios te hable a ti y tengas tú un encuentro personal con Él. Y eso es lo que de una u otra forma me mantengo en esta línea. Brindar esta información no me va a hacer ni más ni menos cristiano, pero sí te va a abrir un poquito el pensamiento a no aceptar cosas que muchas veces aceptamos como verdad y sencillamente no lo son. Entonces, voy a esperarte, Dios te bendiga y bueno, voy a estar publicando por aquí toda la información y bueno, los espero Dios mediante por mi canal de YouTube, visítenlo, no dejen de suscribirse, hay mucho material del estudio bíblico de Isaías que les va a gustar muchísimo y bueno, espero por allá, bendición.